Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Aquí estamos de nuevo en este espacio para hablar del impacto del cambio climático en la salud pública. En Colombia los efectos del calentamiento global ya se hacen sentir. Olas de calor, cambios en los patrones de lluvia, aumento en la contaminación del aire y la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores generan consecuencias cada vez más graves en la salud. Según el Instituto Nacional de Salud, solo en el 2016 más de 17.500 muertes en el país estuvieron relacionadas con factores ambientales, de las cuales 15.600 fueron por mala calidad del aire. A esto se suma el incremento de los días de calor, así como otros factores de exposición a extremos ambientales. Uno de los estudios más recientes que analiza esta preocupante realidad es el desarrollo por el llamado Climas Hub, una iniciativa de la Universidad Javeriana que articula el trabajo de la Facultad de Ciencias, Medicina, Ciencias Sociales, Arquitectura y Diseño. Este centro interdisciplinario busca investigar y visibilizar cómo el cambio climático está afectando la salud pública, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y territorios históricamente marginados. Muy bien, para hablar de este proyecto nos acompañan en este espacio José Andrés Corredor Martínez, ingeniero ambiental y sanitario con más de 15 años de experiencia en salud ambiental, cambio climático y sostenibilidad. Actualmente coordina la gestión del Climas Hub en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Bienvenido, José Andrés. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. Muchas gracias. Está también David Roberto Olaya Escobar, doctor en Ingeniería de la Universidad Javeriana, con maestría en Ingeniería Ambiental y además con amplia experiencia en docencia, investigación y consultoría en sostenibilidad y salud ambiental. También participa de este proyecto. David Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Y está con nosotros Zulma Milena Cucunova, médica cirujana de la Universidad Pedagógica, magíster en salud pública y PhD en epidemiología de enfermedades infecciosas. Es directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Zulma, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Mario, y un gusto estar aquí con la audiencia y con los colegas del Hub. Muy bien, yo soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Comenzamos con nuestros oyentes y la perspectiva sobre este proyecto y su pertinencia. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Claro que el cambio climático afecta a nuestra salud, ya que nos expone a virus, a la generación de bacterias que están en el medio ambiente y que encuentran un vehículo propicio para ingresar al cuerpo humano. Creo que el cambio climático afecta a mi salud todos los días, debido a que si uno no toma el cuidado adecuado, con la misma rayos del sol, uno está expuesto a un cáncer de piel. Considero que el cambio climático sí afecta a nuestra salud porque se aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, la malaria, la misma fiebre amarilla que está tan latente en este momento. Igualmente se generan olas de calor que causan muertes y sequías, y también olas de mucho frío e invierno, con lo que se ven afectadas las vías respiratorias de las personas. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros oyentes. ¿Qué tan enfocados están, doctora Zulma? Bueno, la percepción de los oyentes está en línea con lo que pues, es el espíritu de la investigación que está haciendo la Universidad Javeriana desde el Climas Hub. Pues básicamente ya no es un secreto para todos el impacto que tiene el calentamiento global y los cambios en el clima. Ya en este momento son un hecho, como los que se han mencionado, las olas de calor, el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, entre otros, pero también hay otros impactos que van más allá, como las migraciones, los problemas también en la disposición, por ejemplo, del agua, los recursos ambientales y cuál es el impacto que esto puede tener sobre también los sistemas sanitarios. Y precisamente por eso pues, nace este Climas Hub, que es una alianza liderada por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, pero en alianza con varios otros estamentos de la misma universidad y con otros países que ya de pronto mis compañeros pueden mencionar, pero que es muy relevante que quiere este hub
es precisamente investigar acerca de cuáles son los retos de esos sistemas de salud del futuro para enfrentar la crisis climática, cuáles son las políticas públicas que se requerirían en el sector salud, cuáles son el tipo de datos que vamos a necesitar para enfrentar esos desafíos y cuáles son las características del talento humano en salud que se van a requerir para enfrentar esos desafíos del futuro. Es un proyecto de alta envergadura y con un equipo humano interdisciplinario altamente de muchas disciplinas que están abordando estos temas. Muy bien, ya hemos esbozado el tema que nos ocupa, que es el tema de interés público, pero como lo adelantaba Zulma, comencemos por esbozar con el coordinador del proyecto en qué consiste, desde cuándo, qué objetivos tiene y quiénes lo conforman. El Hub inició en la Universidad Javeriana aproximadamente en el mes de octubre del año pasado. Sin embargo, pues las líneas estratégicas, tal cual como se acabaron de mencionar, empezaron a trabajarse fuertemente en enero del 2025. El objetivo del Hub, pues puntualmente, como lo mencionó Zulma, es avanzar en la minimización de los impactos del cambio climático a través de 3 líneas temáticas. Una es en la incidencia de política pública. O sea, se ha detectado que, se ha identificado pues que desde el sector salud hay una falencia de la política pública en temas específicos de cambio climático. 2, en el fortalecimiento del sistema de salud y del talento humano, debido a que deben estar preparados pues para la atención de eventos climáticos extremos, pues que ya es evidente que se presentan a lo largo del globo terráqueo. Y 3, el análisis de datos y los sistemas de información, teniendo en cuenta pues una interoperabilidad y que pueda esto permitir un establecimiento de sistemas de alerta temprana en salud que pueda pues tanto prevenir a la población como también al talento humano de salud en cómo atender estos eventos. Muy bien, ustedes hacen mucho énfasis, David y Roberto, en la interdisciplinariedad. ¿Por qué y para qué? Bueno, lo que sucede es que es un problema multifactorial y altamente complejo. Por esa razón es necesario abordarlo desde diferentes perspectivas. Es decir, una solución aportada solo desde las ciencias ambientales se queda corta, solo desde las ciencias de la salud también. Entonces, por eso es indispensable tener equipos que estén compuestos de muchas disciplinas para poder abordar esta problemática que es altamente compleja, como te decía. La complejidad radica en que es, digamos, nace desde las ciencias ambientales, desde las ciencias de la tierra, como es el clima. Solo ese ya es altamente complejo, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos profesionales en ambiental, profesionales en clima, pero sus efectos los estamos viendo en salud y en salud pública. Entonces allí ya tenemos como otro contexto en el cual necesitamos profesionales de la salud, pero no solo ellos, sino además los profesionales, digamos, de las ciencias sociales, ¿no? La apuesta en la que está enmarcada el Hub, que digamos está orientada a estas 3 líneas que mencionó José, involucra políticas, datos, ciencias de datos y digamos todo lo relacionado con trabajadores de la salud. Entonces esa misma apuesta hace que aún se amplíe más el espectro de profesionales que se requieren en políticas, en antropología. Además se busca que el impacto de los resultados de las investigaciones que se realicen pues también lleguen a los territorios, ¿cierto? Que no se queden simplemente como en un ámbito académico, sino se busca un impacto en los territorios, un poco no, que sea realmente tangible. Ese es como el gran reto que tenemos. Muy bien, y antes de seguir ya con el tema central que toca este espacio, uno de los factores en los que ustedes hacen especial énfasis también, doctora Zulma, es que la comunidad deja de ser objeto de estudio para convertirse en participante activa del proceso investigativo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Qué gran pregunta, Mario.
digamos, hay una tendencia que es un poco más del siglo pasado, y es como esta idea de que el investigador tiene o logra incorporar todas las aristas de la realidad de la sociedad y la realidad humana y ecológica por sí solo. Y estamos en una tendencia ya desde hace varias décadas en que la investigación es más comprensiva, es más adecuada, tiene más impacto si logra incorporar a quienes en últimas van a ser las personas afectadas positiva o negativamente por los resultados de la investigación. Eso significa, en particular para el cambio climático, hay algunas comunidades quienes tienen un conocimiento muy importante de siglos, comunidades ancestrales que pueden tener conocimiento que nos puede ayudar a enfrentar, por ejemplo, mejor los desafíos que nos trae el cambio climático, pero también algunas comunidades que son más vulnerables, por ejemplo, a las inundaciones, por ejemplo, a estas olas de calor, por ejemplo, a los impactos de las migraciones, y eso significa que involucrar a las personas desde el comienzo, preguntándoles, por ejemplo, sobre temas que pueden llevar a mejores soluciones y desarrollar investigaciones más adecuadas, es clave. Entonces el Climas Hub le está apuntando a incorporar a las comunidades. No es un trabajo fácil, pero pues es algo a lo que se le va a apostar. ¿Esto cómo? Pues a través de convenios, a través de interacciones con asociaciones de ciertas comunidades, a través de interacciones con otras instituciones que también trabajen de cerca con ciertos territorios. Muy bien, entremos en materia sobre el trabajo que ustedes adelantaron. ¿Cómo puede el cambio climático afectar, José Andrés, la salud humana? Pues hay dos impactos. Hay un impacto directo y hay un impacto indirecto. Digamos que la afectación, tal cual cuando usted hacía la introducción, ¿sí? y hacía como una recopilación de esos efectos que puede producir el cambio climático, pues los voy a traer a consideración. Cuando uno habla de, por ejemplo, olas de calor o olas de frío, hay una incidencia directa en cuanto a la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o la enfermedad respiratoria cuando es una ola de frío. Cuando se presentan episodios de contaminación derivados digamos, por falta de nubosidad y que generan inversiones térmicas, ¿sí? Esto hace que los contaminantes en la atmósfera se posterguen en el tiempo, y esto pues derivado a una dinámica de cambio de nubosidad, de cambio de régimen de vientos. Y esto pues tiene una afectación directa tanto en cáncer de piel, por el aumento de radiación ultravioleta solar, y también en enfermedad respiratoria por aumento de contaminantes criterio como el material particulado, entre otros. Esto cuando lo hablamos desde este enfoque. Hay otro enfoque que tiene que ver con la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Dentro de esos eventos climáticos extremos pues están, por ejemplo, las inundaciones, los huracanes, las tormentas, y esto tiene un impacto directo también en la salud. Entonces, acá uno puede ver que esas inundaciones pues tienen un impacto en el aumento de las enfermedades diarreicas agudas, en la hepatitis A, en los cambios de la calidad del agua que es de consumo humano por parte de la población. También, y se me escapaba, el cambio climático hace que se aumenten los incendios forestales, y lo hemos notado en los episodios o en las temporadas secas de acá del país, que tienen influencias, pues vienen desde abajo, desde el Amazonas, también en Venezuela, y por el régimen de vientos pues pega aquí en el país, y esto pues tiene una incidencia directa con enfermedad respiratoria. Entonces, como usted puede ver, el cambio climático en la salud tiene un gran espectro, un gran panorama, y eso hace que directamente pues afecte la salud. Y de alguna manera lo estamos viviendo, David Roberto, el cambio climático en relación con las precipitaciones, con las lluvias, el aumento de las enfermedades respiratorias y los picos que estamos viviendo, porque es muy paradójico que este año, que se comporta a nivel relativamente normal en temporadas de lluvias y demás, nos parezca anormal a los que lo estamos viviendo. Realmente la percepción del cambio climático en las personas que no están entrenadas o no han estudiado sobre el fenómeno es relativamente sesgado,
¿sí? Por lo general, para poder hablar de cambio climático, realmente se habla de cambios en los patrones que normalmente ocurren, ¿cierto? Cómo se comportan las lluvias, cómo se comportan los vientos y demás. Entonces, a veces uno dice, no, es que llovió muchísimo, eso es por culpa del cambio climático. Realmente hablamos de patrones de muy largo plazo, 20, 30 años, ¿sí? ¿Qué sucede con el cambio? O sea, por eso esos cambios de día a día, lo que percibimos en el mes o en el año anterior, o lo que a veces nuestros abuelos perciben, no, que llovía antes y ahora no tanto, digamos, no es tan así, no es tan así. Es, por ejemplo, cuando en algún sector determinado su temperatura promedio cambió, digamos, subió, aumentó un par de grados, y ya ese par de grados hizo que se cambiara la vocación del suelo, que también dejara de llover. Entonces son ese tipo de patrones a lo que realmente le podemos llamar cambio climático. Lo otro es variabilidad, que son patrones muy, muy, muy cortos y por lo general allí sí podemos percibir variaciones grandes, es decir, días de precipitación fuerte, días de sequía. Pero lo que realmente nos importa en cambio climático son como esos cambios que van a perdurar en el tiempo, es decir, los tiempos, las temperaturas promedio o las precipitaciones promedio, es decir, que en realidad durante todo el año sí llovió más. No lo que nos preocupó aquí la semana pasada o hace un par de días, sino que realmente sucedió durante el año, por decirlo de alguna manera. Y esos cambios son los que, digamos, de una u otra manera afectan principalmente, uno de los más típicos es los vectores. Digamos, si estamos hablando de calentamiento, entonces podemos sugerir que acá en Bogotá vamos a tener temperaturas mayores. Quiere decir que habían algunos vectores, algunos mosquitos que antes no eran típicos acá, pero que vamos a encontrarlos en un futuro, o que incluso ya se están encontrando algunos, y que ahora sí se van a encontrar aquí, y por ende se van a encontrar enfermedades relacionadas con ese tipo de vectores. Otro de los factores que se ve afectado, José Andrés, en relación con el cambio climático es la seguridad alimentaria. ¿Cómo y por qué? Es una muy buena pregunta. Pues uno se ve afectado por, como lo mencionó David ahorita, hay un cambio en el régimen de cultivos, ¿sí? Por dinámicas de sequía y lluvia, lo que dicen los escenarios es que van a cambiar esos patrones. Entonces, en zonas donde antes no llovía, va a llover, y en zonas donde llovía constantemente, pues ya no. Entonces, esto hace que posiblemente haya una afectación de esa disponibilidad alimentaria a nivel planetario. Eso por un lado. Y por otro lado, es por la disponibilidad, pues, de los alimentos, ¿sí? Esto hace que también no solo el alimento, desde su proceso como de cultivo, ¿sí?, pueda estar también afectado por otra serie de microorganismos, que ya como lo mencionó David, en cuanto a los vectores, en este caso los microorganismos, puedan afectar esos cultivos que antes no tenían como esa serie de plagas y demás, que estaban debidamente controladas, o que en ese ecosistema pues no se veía afectado. Ahora por cambio climático sí. Entonces esto hace que esa seguridad alimentaria desde ese enfoque se va afectado. Sí, mira, hay otra parte importantísima que es la nutrición que sacamos de los océanos. Aquí quiero comentar algo adicional. El HAP tiene impacto en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros no solo nos limitamos a Colombia, sino nuestro espectro de estudio es toda la región. Considerando eso, bueno, y además que Colombia también tiene una parte importante en el Caribe y el Pacífico, también es interesante lo que sucede con los océanos. ¿Qué pasa? Por el cambio climático que lo detona, el CO2, que es un gas de efecto invernadero, cuando interactúa con el océano empieza a acidificarse, ¿sí? Aumenta su pH. Eso crea cambios en los patrones de los peces y, digamos, afecta a la pesca de una u otra manera. Y en muchas de nuestras islas del Caribe y parte, digamos, de zonas costeras, si no estoy mal, alrededor casi de un 20% o incluso hasta en unos sitios más, su proteína depende de la pesca. Entonces, todas estas zonas se están viendo muy afectadas. También algo que es un poco lejano a nosotros, pero es resorte del HAP, es en el sur, en las costas chilenas. Ellos tienen un efecto que le llaman marea roja, y es unas
también por este desequilibrio, digamos, químico que sucede allí en el océano, crecen unas bacterias que les llaman, dan una coloración roja especial, y ellas, digámoslo así, se impregnan al salmón y a ciertos pescados que ellos normalmente consumen allí, y esto es tóxico. Entonces incluso ellos han tenido casos reportan muertes por el consumo de este tipo de alimentos, de este tipo de proteína. Entonces sí, allí tenemos algo interesante, que es no solo en tierra, sino también en océano, que tenemos problemas por la parte alimenticia. Muy bien, los sistemas de salud también se ven afectados de otra manera, ¿verdad? El impacto que tiene el cambio climático, y si lo tiene, es la pregunta, en desastres naturales cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, pues originan emergencias, y esas emergencias saturan la infraestructura sanitaria, obstaculizan por exceso de demanda el acceso a servicios públicos y ponen en riesgo especialmente a las poblaciones más vulnerables. ¿Verdad, David Roberto? Sí, señora, así es. Básicamente también es una de las apuestas del Hub, aumentar como esa resiliencia. Bueno, propender hacia eso, ¿no? Se nos saldría un poco de las manos lograr ese gran objetivo, pero los esfuerzos van encaminados hacia allá. Uno de los principales logros que quisiéramos tener es poder mejorar o aumentar las capacidades que tienen como estos primeros respondientes que están allí o de los que están a cargo de la atención primaria en salud en esos sitios, ¿sí? Eso es como una de las líneas grandes que tenemos allí, porque en la medida en que estén entrenados, digamos, podrán responder un poco mejor a todas estas emergencias que suceden allí, y de una u otra manera también los sistemas como tal, como que todavía no estaban concebidos para eso, ¿no? Es decir, desde que entiendan el tipo de emergencias a lo que se pueden estar enfrentando, y además también tiene una connotación prospectiva, es decir, ellos saben que a futuro pueden venir eventos para los que no estaban preparados antes. Digamos, el caso más ejemplar, no sé si recuerdas, Mario, en San Andrés, hace poco, esos vientos huracanados que, digamos... Y Providencia. Exactamente, más que todo Providencia, ¿no? Uh-huh. Sí, allí es curioso, ¿no? Uno a veces escuchaba, teniendo conversaciones informales por aquí, a veces escuchaba uno, no, hombre, es que eso, a veces con eso del cambio climático, como que exageran, ¿cierto? Como que es muy terrorista o muy... como muy apocalíptico, alarmante, ¿cierto? Sí. Y dice, hombre, pues sí, quizás acá, incluso acá nosotros donde estamos, en la sabana de Bogotá, probablemente no tengamos esos efectos tan tremendos, pero vaya y pregúntele lo mismo a las personas de Providencia, ¿no? Casi el 80% de la infraestructura se destruyó. Para ellos eso fue un apocalipsis, ¿cierto? Sí, José Andrés. Sí, complementando lo que mencionaba, es importante que el personal de salud entienda esa relación de cambio climático y salud, ¿sí? Aquí hay un vínculo que es muy fuerte y que pues se ha venido estudiando en el país en cuanto a política pública y en cuanto a investigaciones más o menos hace como 15 años, ¿sí? Y pues lo que pretende es que el talento humano en salud pues comprenda lo que mencionaba David en cuanto a que la diferenciación, qué es clima, qué es variabilidad, cuáles son sus efectos, ¿sí? Y cómo pueden esos efectos impactan en la salud y cómo se puede atender a la población, viéndolo como en las 3 etapas de riesgo, ¿cierto? Durante en la prevención, durante y posterior. Uh-huh. Que eso es, pues, que lo que busca es eso, pues, minimizar, obviamente, las pérdidas humanas, eso por un lado, y por otro lado, pues, que se lograse, que es parte también del HOP, lograse que desde la academia, ¿sí?, también se involucren estos, digamos que toda esta cátedra de cambio climático y salud y empieza a formarse desde una etapa de formación temprana en estos temas. Muy bien, porque se trata de una problemática casi que piramidal, ¿no? Tú ponías unos ejemplos y tú también. Por ejemplo, los efectos de las crisis climáticas
a veces suscitan desplazamientos forzados, ¿cierto? Lo cual aumenta la desigualdad, la vulnerabilidad, ¿verdad? Y también tiene efectos en la salud mental que no podemos descuidar. Sí, es muy cierto. Respecto a los desplazamientos, de hecho ahorita tengo entendido que hace un año y medio incluso estaba pasando como un proyecto de ley donde se reconocían a esta categoría de migrantes. Y bueno, básicamente lo que José había mencionado, por el cambios en uso del suelo, donde ya no es viable cultivos, y también por los desastres, ¿no? Muchas personas pues quedan desarraigadas, les toca migrar por estas razones. Eso desde la perspectiva de las migraciones forzadas por cambio climático es todo un tema, ¿no? Esto es bastante amplio. Incluso la OIM también ya tiene como unas directrices allí y ha sacado como unos lineamientos o como una conceptualización para que incluso sus mismos oficiales entiendan qué es, por qué sucede. Y el otro tema, Mario, ¿me recuerdas? Que el segundo que preguntaste, la salud mental. Sí, la salud mental, bueno, tiene varias connotaciones. Ya digamos hay como evidencia, incluso algunos investigadores ya hablan de esa ansiedad por el clima, eco-anxiety, sale así en algunos papers. Y hay dos vertientes. Una, digamos, parte de la falta de información que existe sobre el tema, que es lo que hemos venido hablando, que es necesario que se comprenda bien. Y otra en parte por la forma como se comunica el riesgo, ¿no? Digamos, desde la parte de comunicaciones, que a veces, hace un momento estamos diciendo que hay tendencias que tienden a minimizarlo, pero también hay tendencias que buscan lo contrario, como hacerlo como más terrible de lo que realmente es, en algunos contextos. Entonces, aquí el mensaje es que debemos conocerlo bien y estar ubicados en un contexto social y territorial. Es decir, nuestros riesgos aquí son diferentes a los riesgos que tienen, por ejemplo, en el Brasil. Lo que ya habíamos mencionado, allá los incendios forestales en Brasil son un tema, realmente son un tema y tienen un sistema de vigilancia increíble allá. Entonces, partir de eso, que estamos en un contexto territorial, saber realmente cómo me pega a mí eso, cómo me pega a mi región y bueno, pues digamos de una u otra forma estar informados para estar tranquilos. Hay que hacer acciones, muchas, y todas son intersectoriales, múltiples acciones para poder de una u otra mitigar el problema y también para adaptarnos, porque realmente son las dos cosas que tenemos que hacer. Muy bien, David ya se ha introducido en la parte final de nuestro espacio, Andrés, que es la que tiene que ver con retos, con desafíos que están planteados desde esta perspectiva del cambio climático, de la salud pública y de las que tiene propiamente el Climas Hub, para que tú nos las plantees en el cierre de nuestro espacio. Los desafíos, pues, es una palabra que conlleva, ¿sí? Sí, un impacto importante. Pero en lo que concierne al Clima Hub, pues prácticamente esos desafíos van en las 3 líneas temáticas o en las 3 líneas estratégicas que tiene el Hub. Uno, pues en la incidencia política pública. Cuando nosotros revisamos el Acuerdo de París, ¿sí? y cuáles son las metas de adaptación y mitigación que tiene el sector salud, uno se da cuenta que pues, es muy poco. Y a pesar de que ya el Acuerdo de París tiene 10 años, todavía hay una falencia grande. Entonces, uno de esos desafíos del Hub es poder impactar en esa política pública en donde se generen acciones que puedan escalarse al tomador de decisión. Otro, pues en los sistemas de salud y el talento humano, tal cual como lo explicamos anteriormente. Entonces, es que ese talento humano en salud a nivel de Latinoamérica pues comprenda cuál es esa dinámica del cambio climático y su impacto en salud. Obviamente pues esto en su momento pues estará enfocado en ciertos países y en el cual pues se pretenderá o se buscará, ¿sí? Que por lo menos se pueda incidir en cursos que queden a la disposición y disponibilidad de toda la comunidad para que puedan pues mejorar ese conocimiento de esa relación de cambio climático y salud. Y el tercero, que es el análisis de datos, que es supremamente importante, y creo que aquí la apuesta
es el poder implementar un sistema de alerta temprana, ¿sí? En el cual, como se mencionó anteriormente, que vaya ligado en la gestión de riesgo y en la cual pues se pueda prevenir tanto a la comunidad como al tomador de decisión, como al talento humano en salud, de cuál va a ser ese comportamiento, lo voy a mencionar así, de esas enfermedades sensibles al clima, en el cual se pueda anticipar acciones que puedan minimizar pues ese impacto de la ocurrencia. Muchas gracias a José Andrés Corredor Martínez, ingeniero ambiental y sanitario y actualmente coordinador del Climas Hub en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Brevemente, David Roberto, retos, desafíos. Bueno, pues creo que José cubrió los mayores, pero digamos desde el punto de vista de desafíos del proyecto que busca el proyecto, pues bueno, los que José nombra. Pero también tenemos, digamos, desafíos de tipo operativo, ¿no? Lo que te dije, tenemos que cubrir, digamos, la región con toda su diversidad y eso tiene unos retos mayúsculos. Tenemos que, digamos, articularnos con diferentes culturas, diferentes formas de trabajo y bueno, todo esto va a ser un reto interesante. La cobertura, básicamente, o sea, parte de lo que hace el Hub va a ser financiar proyectos en toda la región, entonces va a ser un reto identificar, poder priorizar, va a ser uno de los principales, priorizar dónde deberíamos poner esos recursos y que tengan el mayor impacto. Este impacto también es otro gran desafío, porque la idea es que esos esfuerzos que se hagan o toda esa información que se genere realmente beneficia a comunidades vulnerables, a todo el sistema de atención primario. Eso pues es bastante amplio, bastante denso en el continente, pero la idea es poder darles insumos que les sirvan, los orienten y les den herramientas para poder abordar esta problemática. Muy bien. David Roberto Olaya Escobar, ingeniero ambiental y doctor en ingeniería de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a ellos dos y muchas gracias a Zulma Cucunubá, médica cirujana, magíster en salud pública con PhD en epidemiología de enfermedades infecciosas y además directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Gracias a ustedes por sus luces. Gracias a nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.